Hola, bienvenidos a este primer episodio piloto de Lenga Outdoors, una marca que nace desde la raíz misma de la naturaleza chilena, inspirados en Lenga, ese árbol resiliente, nativo que crece en el sur del mundo, como tantos de ustedes, también auditores. Queremos invitarte a un espacio de encuentro, de aventura, naturaleza y de lo esencial. Y en este primer episodio vamos a empezar con gente de la casa. No son invitados, son una pareja viajera y también embajadores Lenga, los patos. Pata, Igna, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Nico, por este espacio y por supuesto también a Lenga por hacernos parte de esto y por reunirnos. Así que muy felices de Sí, estar aquí. muy felices de estar aquí para poder compartir aventuras, anécdotas, historias, tantas que contar, tantos viajes y aventuras. Uf, da para largo. Yo aquí, para hacer un libro seguro ya. Parte uno, Sí, parte 2, yo creo. sí, más de un episodio puede salir de acá. ¿Y cómo están? ¿Dónde están? Recién me mostraban una cordillera nevada, preciosa y no hay nubes. Qué envidia. No, estamos al norte de San Felipe, en Putaendo, ¿Mm? con unas vistas hacia la cordillera de la costa que está recién nevada. Hace poquito llovió mucho, hizo frío y la cota de nieve fue de 1200 metros hacia arriba, así que las montañas están preciosas. Tan diría que en HD, porque se ve precioso, precioso la cordillera. Mm, Y nada, felices de tener este maravilloso sol que muchas mm. veces en el sur, en la Patagonia o en Tierra del Fuego no tuvimos y extrañábamos. Ahora estamos prácticamente de verano, así que felices. Claro, es verdad. Sí, invierno, se me olvida, sí, pero qué rico. Pero ya vamos a llegar al presente y yo quería empezar, bueno, con su historia, empezar con este proceso que los tiene ahí con ese telón, que es esa camper van, con el proyecto de viajando con los patos. Pero esto no fue siempre así. Ha sido todo un desafío y un proceso llegar a este estado de libertad, me imagino. Así que hablemos de los inicios. ¿Siempre fueron una pareja viajera? ¿Cómo fue su primer viaje? Si pueden contar, empezar por ahí. Sí, yo creo que sin querer nos encontramos dos viajeros que estábamos con unas ansias de comernos el mundo, pero a ver, para contextualizarte, yo creo que nos conocimos y al mes figurábamos comprando un pasaje a Perú. Éramos universitarios, o sea, con nuestros ahorritos del trabajo de verano, nos compramos un pasaje a Perú Y Ecuador, y a Ecuador. Sí, es que han pasado hartos años de viaje, han pasado como fue el sí, año 2009, 2009. cuando nos conocimos. El año 2010 fue cuando hicimos en febrero ese Claro, viaje a Perú rumbo a Machu Picchu. claro, entonces han Claro. pasado ya como 14, 15 años de esa aventura. Y nada, compramos ese pasaje, yo creo que a muy poquito de conocernos, y estuvimos casi un mes de viaje entre Ecuador y Perú, viaje de mochileros, ahí haciendo rendir la platita al máximo. Sí. Y, y ese viaje nosotros lo denominamos como el viaje un poquito de las catástrofes naturales, porque nos pasó de todo, éramos Mm, viajeros súper novatos, pues no sabíamos que febrero no es buena fecha, por ejemplo, para ir a Machu Picchu por el invierno claro. boliviano. Claro. Entonces nos tocó mucho de improvisar, de hacer cambio de planes sobre la marcha, pero eh, aprendizaje de ese primer viaje juntos. Sí. Sí, como gran anécdota, justo cuando íbamos próximo a tomar el vuelo hacia Arica, y de Arica subimos en bus hasta todo lo que pudimos desde Perú con destino Machu Picchu, justo cuando íbamos a tomar el vuelo, se derrumbó la línea del tren por una luz y se cerró Machu Picchu por todo el verano. Entonces nuestra aventura ya de inicio partía con un cambio de planes rotundo. Terminamos conociendo el lago Titicaca, Arequipa, me acuerdo, el Valle de los Cóndores, unos Sí, lugares preciosos, Ica con un desierto, con un oasis maravilloso también. Y en Ecuador también aprovechamos el clima para ir a la zona costera, montañita, ¿cierto? Guayaquil, conocimos Quito. Pero a la Claro. vuelta vino la otra parte interesante de lo anecdótico de catástrofe, porque los sí, chilenos saben qué pasó el año 2010 en febrero.
¿o no? Claro, 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 nos tocó vivir el terremoto de Chile 27. a distancia y Mm. mucha gente nos decía, oye, pero qué suerte que les tocó vivir el terremoto de lejos. Y yo digo, no, sabes que no es tanta suerte estar lejos de tu familia y no poder comunicarte con ella. Claro. No saber cómo están cuando a ti lo que las noticias y la televisión te muestra es una imagen súper desgarradora y realmente por esos años no existían las aplicaciones que tenemos hoy en día de comunicación, no era tan fácil como hoy. Era tratar de conseguirte un teléfono, dar con que alguna línea lograra comunicarse, entonces fueron como hartas horas de no tener noticias de cómo estaban los nuestros. Claro. Sí. Sí, Angustiantes. dramático. Sí, No, sí, y sí. lo más lindo fue que en algún momento pudimos comunicarnos y que la familia estaba bien, afortunadamente, pero tuvimos que viajar en bus desde Lima hasta Santiago y de ahí cada uno partió a su casa a ver a la familia, pero fue un viaje y si sumo la cantidad de horas, creo que fueron en bus unas 60 horas más o menos de bus. 60 horas. Y 4 días de viaje porque tampoco se podía hacer todo fluido, había que esperar. De hecho, de Arica a Santiago hicimos una escala, creo que en Copiapó o Sí, Valle, no sé, algo así, escalas, y de ahí llegamos a Santiago. Pero bueno, ese Joder. fue nuestro primer viaje juntos, sí. que llevamos 4 meses juntos, 3 meses juntos, una cosa Muy así. poquito, recién nos conocíamos, así Y ahí, que ahí supimos que estábamos bien para viajar, que éramos media naranja, seguro para viajar. Sí, pues se probaron de una. Eso, porque por ejemplo, no sé, en casos, no sé, parejas que se quedaron en confinamiento algún tiempo, no lo soportaron y ustedes ahí en momento de crisis, bueno, lo sacaron adelante. Y en ese viaje, bueno, ya empezaron, claro, a vivir, porque no solo fue viajar, pasarla bien, la fotito, recorrer, sino que, claro, tuvieron este tipo de experiencias. ¿Qué, qué podrían decir que cómo es viajar? Ya lo decían, éramos viajeros, cada uno nos encontramos. ¿Cómo es viajar y vivir como pareja? Yo creo que tiene su ciencia, no es para todos, ¿ah? Y dale, ¿yo? em, yo creo que yo creo que nunca hemos sido muy conscientes de lo Ok, afortunados que somos de haber coincidido siendo dos viajeros. Yo personalmente he descubierto en el camino con mucha gente que nos va, mucha gente comenta lo mismo, nos dice, oye, pero qué suerte, que a los dos les gusta lo mismo. claro. Y uno dice como, oh, sí, como que no, nunca llegamos a ese punto de conocer también otras parejas, que uno es súper viajero y el otro no. Entonces, yo creo que es importante hacernos como concientizarnos de lo afortunados que somos de haber coincidido. Sí, y sin duda viajar de a dos creo que es mejor que viajar solo desde un punto de vista de que puedes compartir las emociones del viaje, sea una emoción triste, dramática o de miedo, o sea algo totalmente positivo, que sea en risas, que sea, no sé, felicidad máxima, abrazo, amor. Eso es compartirlo de a dos y después poder comentar eso al día siguiente o al año siguiente o ahora, por ejemplo, que lo estamos comentando 15 años después y a mí me genera un poquito de piel de gallina hablar de esto porque es Mm. una emoción tan linda poder compartir esa aventura y poder seguir con tu partner querido en una aventura que en este momento es indefinida. Así que yo creo que es una muy buena idea viajar en pareja, siempre y cuando sea así compatible. Sí, y Claro. bueno, no queremos decir que viajar solo es otra experiencia. Todas las formas al final son válidas. No queremos que este mensaje se transmita Sí, como que si tú cierto. estás solo no puedes viajar. Por favor, no. Atrévete y te aseguramos que nunca vas a estar solo, además. O quien ame la soledad, bienvenido. Pero algo que yo rescato del estar en pareja es como en las oportunidades en que nos hemos enfermado, en que alguno ha estado hospitalizado en otro país, pucha que se agradece no estar sola. Mm. Sí. De hecho, tenemos una anécdota súper dramática con respecto a eso que acabas de comentar. Súper dramática, pero no sé si la debería contar o no. Bueno, ya Ane- tiraste. Anécdota dramática parte uno. De No, pero varias. Sí, eh, dale, nosotros dale. estuvimos en India el año 2014 y se nos ocurrió la brillante idea de ir en julio, creo, que es pleno verano de India. No le recomiendo a nadie ir en verano, para que sepan. Oh. Vayan en Sí. invierno, primavera, otoño, pero no en verano. Para, resumidamente, en Taj Mahal habían 33 grados sin que saliera el sol se asomaba por el horizonte
y 33 grados marcaba el termómetro. 7 de la mañana. 7 de la mañana, para que se hagan una idea. Bueno, en cuento corto, me empecé a sentir mal, tenía unos dolores aquí como a la altura de los riñones, al orinar también me dolía un poco, sentía algo que nunca me había pasado en la vida. En un aeropuerto de Lima, perdón, de Lima, de Delhi, íbamos rumbo al desierto, Sí, hacia Rajasthan, claro. me olvidé el nombre de la pronunciación, pero hacia el desierto de India. Y me dijeron, usted no debería viajar que es a Candeli porque hay mejores hospitales. Y nosotros dijimos, no, si somos gente sana, nos vamos a mejorar, cualquier cosa, tenemos remedio y todo. Y volamos al desierto. El día uno en un pueblo que se llama Jodhpur, un pueblo chico, muy bonito, que tiene como lugar icónico El el fuerte, fuerte donde grabaron Batman, no me acuerdo cuál Batman es, pero el Batman 3 ese de Nolan. claro, cuando tiene que escalar y salir de Ah, este, El pozo de ese gigante pozo. y sí, sales. sí, sí. Ese castillo está en Jodhpur y hay un montón de lugares muy bonitos que conocer. Pero ahí me dio lo que se llama como cálculo renal. Primera vez en mi vida, no sabía lo que Uh, pasaba, es un dolor insoportable y fue muy rápido todo. Fue como en media hora que detonó, en media hora tuvimos que decidir rápido, ya vamos a un hospital, en un lugar que acabamos de llegar en India, mochileando más encima sin teléfono porque habíamos cometido el grave error de no haber comprado un chip en India, entonces no teníamos internet en los teléfonos. Y bueno, el hostal nos llevaron en un tuk-tuk al hospital que queda más cercano, ajá. sufriendo y revolcándome atrás del tuk-tuk, la pata de adelante con el chofer. Y bueno, y finalmente nos llevaron a un hospital público que queda, no sé, a 5 minutos del hostal, pero un hospital que estaba llenísimo de gente, ¿de acuerdo? Sí, Hacía calor adentro, la gente se asomaba para mirar. Al principio los tipos calmaron el dolor de a poco con pinchazos, digamos, con, digamos, ketaprofeno, yo me imagino. Y me acuerdo que después me querían operar. Y ella estaba al mando porque yo ya estaba bulto, era un ser botado, no servía para nada. La pata estaba a cargo sola en India, en Jodhpur, en un lugar que no conocíamos a nadie. Por suerte, la gente del hostal y el tuk-tuk que nos mandaron era una persona sumamente buena, porque en India pasa eso, que de repente conoces a alguien, un ángel, y de repente conoces al tipo que es más complicado. En este Claro. caso nos tocó la suerte del ángel, de ese ángel de viaje que nos tocaba muchas veces. Y él la protegió y la ayudó a poder, digamos, solucionar todos los problemas que hubo. Y finalmente solucionamos el problema, me cambiaron a un hospital mejor, pero estuvo dramático eso de estar varados en un hospital de India sin comunicación. El seguro que teníamos no funcionaba, llamábamos por teléfono y nadie respondía. Imagínate esa Oh. situación en India. Gente que se asomaba por las puertas preguntando cosas porque sí. Pasaba una señora, me acuerdo, en la habitación donde me dejaron un día, pasaba una señora con un trapo negro, ¿te acuerdas? A limpiar. El trapo era más sucio que la habitación donde estábamos. Y la señora limpiaba y le decíamos, no, 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 no es necesario. Y, No, no, gracias, no, gracias. y después al final la señora nos hacía así, ya, plata. Me tienen que dar propina por haber limpiado. Ah, una anécdota como muy parecida a eso, que a Igna llegó una señora a arreglarle el catéter y nosotros dijimos, bueno, es una enfermera. Y luego yo veo que ella era una paciente de la sala de al lado, que había ido porque había llegado este turista al hospital y era su oportunidad. Hay que entender también el contexto, que India es un claro. país sumamente pobre, hay mucha necesidad de comida, hay gente, ahí hay realmente gente que pasa hambre, que vive en las calles, entonces cualquier oportunidad que ellos tengan de poder alimentarse ese día es válida. Sí. Sí. A Pero eso, expensas de. Sí, pero sí, sí. pero fue un momento muy dramático del viaje, porque no sabíamos qué hacer en un momento. Estábamos muy mal parados, nunca lo vimos venir. De hecho, me acuerdo que para poder conseguir internet y comunicarnos con Chile, porque como el seguro no funcionaba en India, necesitábamos que alguien de Chile llamara al seguro de alguna forma y pudieran ayudarnos para ver a dónde derivar. Y me acuerdo que la pata logró comunicarse por Facebook a través de unos enfermeros que logró convencerlos a ellos de que ella quería ser amigos de ellos, para que los agregaran en Facebook y le prestaran el teléfono para que ella se buscara, y mientras ella se buscaba en el Facebook, en el teléfono que estaba todo en indio, logró escribir el nombre de alguien de nuestra familia y mandar el mensaje, bueno, por favor, estamos aquí, estamos allá, este es el teléfono de contacto, y así la familia nos pudo llamar de un día para otro, llegó un indio con un teléfono, dijo, la llaman a usted,
hablaron en inglés un rato, ¿te acordás? Sí. Con Brian. Y de repente se dieron cuenta que los dos hablaban español y de ahí en adelante el seguro respondió y nos cambiaron a un hospital mejor y todo estuvo mucho mejor. Pero Oye, pero fue un que momento duro. O sea, imagínate sí, que te operen en India, la probabilidad de que te roben algo, por ejemplo, existe. Existe en el fondo, en los libros. no es todo color de rosa. Esa historia, esa anécdota, es bueno que se sepan también, porque en las redes, bueno, no el caso suyo, pero en muchas redes se muestra todo esto, lo bonito, y esta historia está a todos lados que un poco se esconde, porque es menos sexy, pero a mí me encanta, o sea, me encantan este tipo de historias, no por el morbo, sino porque se aprende y como viajero o auditor, digo, sí, toma tu seguro, viaja con el chip, como lo acaban de decir, así que buenísimo. Sí. Bueno, y sí, perdón, no, dale pata. Nico, perdón, es que necesito interrumpirte porque el lugar donde estamos nos están haciendo señas hace rato porque se quieren despedir de nosotros. ¿Verdad? Hagan, Entonces, ¿Y se fue Tito? sí, pero déjame alcanzarlo, perdón, ya que ya interrumpí. No hagan la sé si, pausita, sí. A ver, yo lo perdón, tengo aquí, Tito. minuto 3, sí. Oye, Nico, disculpa la interrupción, pero es que el lugar donde nos estamos quedando nos estaban haciendo señas hace rato y mira por favor lo que nos traían de regalo. Eh, El oro verde. el oro, El verdadero tal oro cual. verde. Oye, estamos más allá de estar en un lugar precioso con unas montañas tremendas, lo más lindo de este lugar es la gente, los dueños de este lugar, don Tito y la señora Isabel. Es que a nosotros siempre nos preguntan, chicos, ¿no les da miedo viajar? ¿No les da miedo encontrarse con gente mala? Para nosotros ha sido esto que acaba de pasar, es lo Que- que ocurre, yo creo que el 98% del tiempo estando de viaje. Encontrarte Sí. con gente buena, con gente cariñosa. Acá nos han tratado como si fuésemos unos hijos. Ayer nos invitaron a almorzar, nosotros, oye, pero si nosotros estamos acá como clientes, queremos aportar al camping y somos como, como parte de la familia, no sé. Sí, nos han tratado súper bien. Me siento muy integrado acá. Estamos agregados a los teléfonos, Facebook, todo. Ya somos amigos. Muy invitados a volver. Sí. Sí, no, se pasaron. Sí. qué, qué bonito, porque justo antes de, bueno, de esta pequeña pausa que justo estaba hablando de lo contrario y como que la señora nos escuchó y, mijito, ¿no? También hay esto, sí, genial. Sí, ¿Cómo se sí, llama la señora? Sí. Señora Isabel y Isabel don Ya, y Tito. Don Tito. qué grandes, sí. Nosotros los llamamos a estos seres los ángeles de la ruta o los ángeles del camino, porque siempre como que aparece ese ser que te ayuda o te da un optimismo, algo pasa que es sumamente positivo y Sí, esos son sí. momentos muy apreciados por nosotros. Sé que en su historia hay varios ángeles que se han encontrado en diversas partes y en diversos momentos. Bueno, ya vamos a llegar ahí, sí, pero me gustaría, claro, si podemos volver a ello luego. Bueno, ya hablando de su proyecto en el que están actualmente, su proyecto más audiovisual, de viaje con los patos, ¿cómo se lanzan con este proyecto? A ver si me pueden dar un poco de contexto y hacer un acelerador para llegar a este momento, a esta conversación. Ya, a ver, este proyecto nace, digamos, determinadamente en pandemia. Nosotros el 2019 renunciamos, 2019, Sí. ¿cierto? Renunciamos a nuestros trabajos de los que llevábamos 5 años trabajando cada uno y recorrimos la carretera austral en camioneta y carpa. Y vimos gente que andaba en cosas así, en una camper, una van, y nosotros teníamos que armar y desarmar carpa cada vez que queríamos estar en un lugar y nos dimos cuenta de que este era el destino nuestro sí o sí en el futuro. No teníamos los recursos en ese momento, también teníamos planificado un viaje a Europa cortito y a Nepal, que nos encanta Nepal. Y en resumen, viajamos más o menos a finales de febrero rumbo a Madrid, estuvimos con unos amigos, de ahí nos fuimos a Nepal. Rumbo a Nepal ya sabíamos que existía una especie de pandemia
los amigos de Madrid nos dijeron, por favor, no hagan los trekking que queríamos hacer a los Annapurna en Nepal y hagan algo más tranquilo. Pasaron 2 semanas en Nepal y Nepal dice, cerramos, lockdown. Y no se podía salir del país, no te podías cambiar de ciudad. Y un viaje que era planificado para 1 mes y medio, 2 meses en Nepal de trekking y yoga y aventura, se transformó en vivir en Nepal 9 meses de nuestra vida, desde marzo hasta noviembre de 2020, 2020, 2020, Un parto, 2020. sí. Wow. Durante tal esos cual. 9 meses, que fue Ah, donde la mayoría del mundo estuvo, yo creo que quieto y tuvo tiempo para pensar y desarrollar lo que quisiera desarrollar en el fondo, eh, recordamos mucho qué es lo que más feliz nos había hecho en nuestra vida. Como que tuvimos el tiempo de reflexionar y decir que si el mundo se acabara hoy y fuera nuestro último año de vida, ¿qué es lo que te gustaría repetir en este año que te queda de vida? Una pregunta interesante para, digamos, apreciar el presente. sí. Y ahí hay que saltarse al pasado nuevamente, por otro viaje muy bonito que hicimos del 2012, donde hicimos una working holiday en Nueva Zelanda por 1 año y medio. Y esa working holiday, que ya es otro libro, digamos, eh, tuvimos la suerte de decidir en un punto comprar una van muy sencilla, no como esta, pero tenía una cama, tenía una cocinilla con un cilindro gas y con ella recorrimos Nueva Zelanda y trabajamos en diversos trabajos agrícolas o ganaderos que nos sirvieron para después viajar por el sudeste asiático y terminar en India, en la historia que les contamos antes del hospital en India. Entonces, esa aventura de haber recorrido Nueva Zelanda en una van y vivir esa experiencia era algo que los dos recordábamos con muchísima alegría, como algo que sí o sí repetiríamos. Y así es como desde Nepal la idea toma fuerza, pero había que evaluar ciertas cosas para que fuera posible. Como por ejemplo, uno, estábamos varados en Nepal, nos estábamos gastando los ahorros, ¿cómo lo íbamos a hacer para comprarnos el furgón? Y después, ¿cómo lo haces para poder viajar y trabajar al mismo tiempo? Porque eso pueden ser trabajos remotos, trabajos, digamos, ¿cómo lo haces sin tener un ahorro grande? ¿Cierto? Y así se fue trabajando la idea. En YouTube, por suerte, hay muchos tutoriales, hay mucha información en Internet hoy en día de cómo camperizar, cómo hacer un panel solar, cómo hacer los muebles de la camper. Y así fuimos aprendiendo a poquito y definiendo la idea. Una vez que volvimos a Chile, 9 meses después de estar en Nepal, que fue una aventura maravillosa, como paréntesis, eh, Vimos todo el ciclo del arroz, claro, desde que el arroz se sembró hasta que se cosechó. sí, Ah, qué eso, bonito. eso siempre nos llamó mucho la atención. ¿Cómo, Claro. cómo era realmente el proceso del arroz? Porque cuando llegamos paréntesis de Nepal entonces, Qué terrible, de verdad, para dar el tanto clima de menos. Nepal es totalmente distinto al clima que hay acá en Sudamérica. El verano de Nepal es muy caluroso y muy lluvioso, por lo tanto también muy húmedo. En esa época es cuando se planta el arroz y se hacen unas piscinas y lo plantan ahí con la temperatura correcta. Y el invierno de Nepal es muy frío, pero muy poco lluvioso. Y ahí el arroz ya no se puede plantar y lo cosechan antes de que empiece el invierno. Pero sin verlo ahí en vivo todos los días, como los gallos iban plantando, iban cosechando, etcétera, no, nunca habría sabido cómo se hacía el proceso. Eh, ya de vuelta en Chile, buscamos trabajo, la vida nos llevó a Villarrica, yo encontré un trabajo en Villarrica, Pata también hacía sus trabajos desde allá, y en Villarrica logramos viajar menos para ahorrar más, para poder invertir en comprar el furgón Ujú. y mientras tanto adquiriendo de a poquito un refrigerador de 12 volts, un toldo como el que está acá arriba, todos los accesorios para poder tener una nave que nos permitiera viajar y trabajar al mismo tiempo Y vivir en ella. y vivir en ella. Entonces Claro. el sueño se fue construyendo poco a poco. Afortunadamente, una vez más, la pandemia tuvo algo positivo, que fue que en mi trabajo, que al principio era en oficina, gracias al COVID terminó siendo remoto. Porque hacer reuniones grupales en esa época era mala idea, existía el riesgo de contagiarse. Entonces, afortunadamente, gracias a eso, terminé trabajando remoto, lo pude hacer bien, hasta el día de hoy lo hago bien, espero, yo creo que sí. Y bueno, y Pata también pudo aprender a atender online y así ambos logramos uno de los pasos importantes que era tener un trabajo remoto para poder viajar y vivir así y cumplir el sueño en el fondo. No sé Sí, si expliqué bien, más o menos en resumen.
Sí, de Sí, dónde sí. viene. y hay detalles, por ejemplo, yo digo, cómo la vida a veces se va construyendo, como que hay piezas que no encajan y después siempre encuentran su sitio, porque cuando llegamos a Nepal y pasó, nosotros habíamos estado años antes en Nepal, y era un sueño para nosotros volver y repetir los senderos que habíamos hecho, y en un momento cuando nos dicen, sabes que esto no va a poder ser, uno también vive esa frustración de decir, nuevamente los planes cambian. Y dijimos, bueno, hagamos un curso de yoga. Y los dos nos convertimos, yo digo, nos convertimos en profesores de yoga porque te dan un cartón y todo, pero ser un verdadero maestro te lleva años de práctica en el mundo del yoga. Entonces, sin querer, hacemos este curso. Yo me enamoré del yoga, me encantó. Había siempre ido una que otra vez a una sala, nunca había tenido una práctica muy constante. Pero cuando llega toda esta situación de la pandemia y tenemos que irnos a Villarrica, a mí justo me ofrecen trabajar dando clases de yoga online. Y decía, pero ¿cómo voy a dar clases de yoga online? O sea, una cosa de romper todos estos esquemas de que la cosa puede ser virtual y que puedes enseñar. Y de alguna forma eso también nos da este sustento para estar en esta nueva ciudad. Y tal como decía Igna, el descubrir que el trabajo que siempre había hecho se podía hacer de forma virtual. Así que de alguna forma como que la vida nos fue preparando para, sin quererlo, para este momento. O no sé si habremos aprovechado esa crisis y tomar la oportunidad de decir, esta es la nuestra. Claro, pero el deseo de cumplir el sueño estaba, los dos lo teníamos Sí. claro. Pero había una ambición extra que era algo que yo siempre quise hacer, que ambos queríamos hacer, pero nunca tomamos la decisión de hacer, que era compartir esto con el mundo. O sea, documentarlo, Mm, mostrarlo en las redes sociales, quizá transformarlo en un trabajo en el futuro. Hoy en día igual claro. nos genera cositas, eso es muy bonito, pero ese es nuestro tercer emprendimiento, o sea, nuestro Tercer tercer trabajo. trabajo compartido, que es cuando partimos haciendo el proceso de camperización, lo documentamos como pudimos, porque ninguno de los dos es periodista, aunque uno es periodista frustrado, el otro no es periodista nada, No sé si periodista frustrado, pero pero en el fondo Yo ambos también soy descubrimos uno. que era periodista de corazón. Me gusta Sí, más sí. eso que el frustrado, porque el frustrado como que sí, no hay ninguna sí, fue posibilidad. mala palabra, ¿cierto? Pero la posibilidad de poder compartir esto con la familia, con los amigos, nos incentivó a, vamos, compartamos esto, hagamos tutoriales, hagamos videos de paisajes, de trekking, y ese canal ha ido creciendo de a poquito, y hoy en día para nosotros es un proyecto súper atractivo e interesante el canal de viaje con los patos que fundamos los dos y que tiene, según nuestra percepción, mucho potencial de crecimiento en muchas áreas, ¿cierto? Así que ese es el proyecto de la Charita, la que está acá atrás de nosotros, Charita. Ahí No está. sé si te contamos por qué se llama Charita, no me acuerdo. No me acuerdo si te contamos por No, no, qué. no, no, no. ¿Cómo Sí, con ese. en qué momento la bautizaron? ¿Cómo fue eso? Em, Chara, en el mundo de los gitanos, en el idioma rumani, se le dice a la carpa. La carpa es la chara. Ah. Entonces, nosotros en ese momento fue como, "Oye, hay que ponerle un nombre". Y, oye, esto es como un placer culpable. A mí me encanta ver teleseries antiguas, pero por ejemplo, no sé, estoy lavando la loza y me gusta dejar corriendo ahí Romané. la Las serie. del TVN de la época Sí, dorada. Claro. Sí, y sí, estaba viendo Romané. claro. Vicente ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el creador. Dale, dale, perdón. El Sabatini, el Sabatini, Exacto, director. exacto, Jorge exacto, sí. Sabatini. Sí. Saludos. Sí. Estaba viendo Romané y sale, oye, nosotros que somos unos gitanos, con todo el respeto obviamente ahí al pueblo gitano, que nos hace muy felices andar en nuestra carpa, esta es nuestra carpa móvil. Mm. Entonces ahí dijimos la chara, ese es el nombre, o como buenos chilenos, que nos encanta achicar todo, y porque le Ah, tenemos mucho cariño, la charita. claro, Así que ahí diminutivo, nace, con nace cariño. el Sí. nombre a nuestra furgo. Genial, sí, bonito, bonita la historia, sí. Y claro, representa su vida nómade también, ¿ah? El tercer integrante del equipo. Me ha gustado lo que han dicho, sobre todo, bueno, entre líneas voy interpretando su historia de la reconversión ante las dificultades. Lo mencionaban en Perú, luego, bueno,
lo que ocurre en India, no solo de la solución de un problema puntual, ¿ah? Sino de reconstruir sus vidas a través de una determinación potente, interna o psicológica de ustedes. Y hablando de eso, ¿en qué momento como que se dieron cuenta que tenían eso o siempre ha sido un poco inconsciente y siempre estuvieron bien alineados como equipo? ¿Cuáles son sus roles para apoyarse? Porque no siempre cada uno puede estar arriba. Yo siento que tenemos la suerte, y ahí Igna me puede complementar, que nunca hemos caído los dos al mismo tiempo. Siempre está decayendo uno y el otro justo está súper fuerte para sostenerlo y darnos ánimo o viceversa. Entonces siento que ese ha sido como quizás una fortuna, no sé cómo llamarlo, la verdad, de que como todo ser humano uno tiene sus momentos ahí que está más bajo, especialmente en este mundo de las redes sociales, que obviamente uno va mostrando, muestras tu día a día, pero no sé, nadie se muestra cuando está teniendo, no te dan ganas de tomar la cámara cuando estás triste o cuando estás viviendo un momento complejo. A mí no me nace personalmente, entonces a veces lo que se transmite es que todo es muy color de rosas, pero no es así. Entonces yo siento que siempre hemos como decaído por partes, no sé qué podrías complementar tú. Sí, mucha gente pregunta cómo pueden vivir en algo tan pequeño. O sea, este Claro. furgón Mitsubishi L300 que está a nuestra espalda, es nuestra casa y nuestro medio de transporte para lograr toda esta aventura. Y el espacio habitable son entre 3 a 4 metros cuadrados. O sea, el porte de un baño en muchas casas. Más o menos, digamos, para que se hagan una idea, vivimos Ah, en un espacio muy reducido. Entonces, lo bueno es que cada uno tiene como misiones, claro. o cada uno está a cargo de ciertos detalles para que esto sea como más compatible. Y la comunicación, por supuesto, es fundamental. Muchas veces nosotros tenemos una palabra clave, la frase clave que le decimos el tiempo libre. De repente uno quiere hacer una cosa, el otro quiere hacer otra cosa y no queremos hacer lo mismo. En ese momento decimos, oye, tiempo libre y cada uno hace lo que quiere. Ver una película, salir a correr, lo que quiera hacer, cada uno lo hace. Y de repente tenemos momentos de convivencia y vemos algo juntos o compartimos lo que tengamos que compartir en ese momento. Así como también cada uno tiene tareas. Digamos que Claro. en mi caso, soy más el piloto de dron, más mecánico, eléctrico, maestro chasquilla, arreglando con alambre muchas veces lo que falle. Y la pata además está mucho más preocupada de, por ejemplo, de repente comamos algo rico, preparar que se vea todo mejor, más armonioso, la decoración. Hay detalles que la pata es mucho mejor que yo para hacer. Y yo creo que en ese sentido nos complementamos súper bien. Por la pata, por ejemplo, está mucho más a cargo del canal de Pato en el tema de edición, en el tema de posteo, de respuesta a las personas, a los seguidores, digamos, más que personas. Está mucho más metida en esa parte y creo que los dos hacemos muy buena sinergia para poder continuar el viaje y llevarnos bien en el trayecto de este viaje, que es importante. Y yo siento que los roles como que no es que se haya definido como ya tú estás a cargo de esto y yo a cargo de esto, se fue dando. Por ejemplo, hay cosas muy como domésticas. Por ejemplo, yo estoy a cargo de cocinar, pero no porque yo sea la que mejor cocina o qué sé yo, es porque descubrimos que no es cómodo cocinar dos personas sentadas en este espacio de acá. Tiene que Claro. haber uno a cargo. Y también descubrimos que, por ejemplo, yo trabajo acá atrás, yo uso el mesón de escritorio, pero Igna descubrió que le queda súper cómodo trabajar adelante, en su asiento, en el asiento del chofer, pone el computador en el volante y él pasa gran parte del día ahí trabajando. Entonces, resultaba mucho más cómodo que uno estuviese atrás, a cargo de toda la situación, alimentos, y casi como un delivery. Tenemos Sí, una escotilla que pasa de la parte de atrás, que es dormitorio, cocina, a la parte de chofer, digamos, y por ahí me pasan Mm. la comida, así, sí, así el como, delivery ¿está listo tu tecito? está listo el menú, caballero. Me dice. Ah, genial. Sí. Eh, Después devuelvo el plato porque quiero repetición para atrás. Si es que no pasa el plato para adelante. Sí. Pero sí, Ah, así, Y claro, y después, por ejemplo, el lavado de loza que no se dignaba a buscar el agua, o ahí mm, esa parte ya es como mucho más comunitaria porque hay toda una logística para lavar loza acá, entonces claro. cosas que quizás son muy,
sencillas o que no son tema en una casa, acá implican logística. Claro. Claro. Ahora hay un punto que no mencionamos, porque vivir en estos 3 o 4 metros cuadrados es difícil cuando el clima es difícil. Cuando el clima es como donde estamos ahora, que estamos haciendo esto afuera a las 11 de la mañana más o menos, serán, Sí. el patio nuestro es gigante. Aquí tenemos un patio de 1000 metros y Sí. podemos hacer lo que queramos en esos 1000 metros. Entonces, de repente son patios gigantescos con montañas, con ríos, lagos, mar. Con piscina, Entonces, como ese es el gran premio cuando uno tiene el clima correcto, tiene un patio precioso y que va cambiando todas las semanas. Y eso yo encuentro que como formato de vida, por lo menos siento que a los dos nos hace súper bien. Eso de una vez a la semana ya estar en un patio distinto o un lugar que Mm. tiene un olor, una temperatura, gente distinta, como que te va nutriendo, nutriendo, siento que quizá el alma, no sé, el corazón, lo va Mm. nutriendo y te permite tener pilas. Como que no hay un momento de aburrirse como en una rutina muy estructurada. La rutina nuestra es estructurada, digamos, dentro del furgón, pero cuando vas cambiando, esa rutina de repente tiene que ser flexible, ir acomodándose. Sí, y muchas personas nos dicen, bueno, yo de hecho también lo pensé, que íbamos a tener mucho tiempo, tiempo para leerme todos los libros del mundo, tiempo para editar como corresponde, tiempo para todo, pero la verdad es que estás siempre tan expuesto a tantas emociones y tantas circunstancias que nosotros al menos no tenemos tanto tiempo como imaginábamos. Mm. Porque la gente nos dice, Mm. oye, me imagino que tienen como harto rato de ocio, pero no, yo siento que uno está mucho más ocupado, en nuestro caso estamos más ocupados como en este estilo de vida que cuando estábamos en una casa, porque en una casa, al menos donde vivíamos en el campo, estábamos como más resguardados en nuestro espacio. Acá estás expuesto a lo que pasó, por ejemplo, acá con Don Tito y la señora Isabel, de ir a almorzar con ellos, de hacer esos cambios que, no sé, que te invitan a desayunar a un lugar, que te topas con alguien y de pronto de la nada terminas conversando y tomándote un café y se extiende la tarde. Entonces, Sí. Ahora, una vida muy bonita. Para los que les gusta esto, saben de lo que estoy hablando. Sí, no, eso es lo que hablas de, lo que hablan de salir de las rutinas. Al final igual tienen un cotidiano que no cambia, tienen sus trabajos, etcétera, pero los paisajes, estar expuesto a estímulos distintos, eso yo creo que cambia completamente el ser. Y aprovechando que hablaban un poco de la expectativa y realidad, ¿qué ejemplos, casos, dramáticos o no, tienen sobre este tipo de eventos, de situaciones? ¿tú te refieres, Nico, por ejemplo, a lo que es vivir Sí, en la perdón, sí, sí, furgoneta? sí. Sí, sí, sí. Yo creo que algo que yo nunca me imaginé es que ya iba a llevar casi un año y medio viviendo en esta Mitsubishi. Nunca Sí. yo creo que si la pata de hoy viaja al pasado y le cuenta a la pata que estaba muerta de miedo de si iba a ser capaz, no se lo cree. Claro, aparte Qué que grande. uno cuando parte un proyecto así tiene que evaluar el tamaño del furgón, la marca, etcétera. Hay muchas variables que uno tiene que decidir. Y nosotros dijimos, hagamos algo con una Mitsubishi, que es un vehículo japonés que debería ser bueno, pero aún así la ansiedad de, por ejemplo, no soy mecánico, iré a ser capaz de, si pincho, cambiar una rueda, si falla algo, arreglarlo con alambre, como muchos cuentan, iré a ser capaz de improvisar así en el día a día y ese era un miedo al principio, un miedo de saber si vamos a poder sobrevivir en algo tan pequeño. Pero la realidad es que al final, como lo contaba antes, el patio, cuando el patio y el clima te acompañan, Mm. la vida en el furgón no es tan pequeña, en verdad es muy grande el espacio que uno tiene. Así que, Sí, y yo creo que también hay que ser cuidadoso respecto a qué miedos te pertenecen a ti y qué miedos le pertenecen a otros, porque uno también está súper expuesto y las personas sin querer también te dicen, uy, pero ¿cómo vas a viajar a tal parte? Y si te asaltan, y si te roban, y si te ocurre tal cosa, no vayan al norte, que está tan peligroso. En un momento cuando iniciamos Ruta al Norte, la gente nos comentaba, no vayan al norte, que los pueden matar, los pueden asaltar. Y yo personalmente en algún momento como que me sentí vulnerable de esos temores que no había considerado en un momento y le dije a Igna,
¿sabes? Ya no sé si quiero ir al norte, como que me da un poco de miedo. Y una vez que ya estás en ruta, esos miedos se van disipando, ¿sabes? Son como esos fantasmas que vienen en la noche, pero cuando llega la luz ya está todo bien. Entonces, cuando partimos el viaje, yo quedé enamorada del norte. Y hoy en día cuando me preguntan, yo digo, yo nunca sentí miedo, nunca vi ninguna amenaza, al contrario, nos sentimos súper acogidos, súper seguros, súper tranquilos. Entonces, creo que esto aplica para cualquier proyecto, no es como, hey, tú si te estás construyendo una camper, te estás yendo de viaje, quieres tener un hijo, te quieres casar, cualquier aventura en la que te estés embarcando, ser cuidadoso respecto a qué miedos realmente te pertenecen y cuáles son de otras personas que sin querer te los ponen ahí sobre la mesa. Y, no, y yo diría que al final la respuesta al inicio de la pregunta, realidad versus expectativa, la realidad es que el viaje ha sido muy, muy bonito, muy entretenido este año y medio, se nos ha pasado rápido, yo creo. Sí. Sea, yo todavía como que ahora se me está poniendo la piel de gallina porque me acuerdo de que llegamos hasta Tierra del Fuego. Hicimos la ruta hasta el final del lado chileno, hicimos la ruta hasta el final del lado argentino, Ushuaia, La Pataya, Caleta María en el lado chileno. Y jamás en mi vida pensé que íbamos a poder llegar tan lejos. O sea, no, dije, tratemos de llegar hasta allá y si llegamos bien, si no, no, disfrutemos de la aventura. Pero ya darme cuenta de que ya llegamos allá y ahora vamos de vuelta hacia el norte, como que lo encuentro emocionante, no sé, me motiva a querer más. Ahora quiero, algún día la sabemos, tenemos que empezar a recorrer Sudamérica, pero sin duda, sin duda. Y quizá más. Claro. Sí, sí, no, o sea, lo transmiten, como que esa fuerza interior está ahí latente. Han hablado de que ya empiezan a través de su tercer trabajo, a obtener algunos ingresos. ¿Quién les ayudaba en el camino a realizar este proyecto? Yo creo que uno yo diría como nuestra mayor compañera de viaje Sí. es Lenga, que de hecho aquí viaja con nosotros. Cuenta la historia. Sí, claro, y es muy lindo como llegamos a Lenga, porque nosotros no conocíamos la marca, y creo que, y digo que es lindo porque de alguna forma nuestros amigos se acordaron de nosotros. Lenga en alguna oportunidad hizo un llamado que buscaba viajeros que estuviesen planeando recorrer Chile, que estuviesen planeando recorrer bueno, los paisajes que tenemos en este país que son soñados. Y todos nuestros amigos nos empezaron como a etiquetar en una publicación. ¡Hey, de viaje con los patos! Esto es perfecto para ustedes viajeros. Y nosotros mandamos, había que mandar como contar tu historia, le escribimos a Lenga y nos olvidamos porque pasó el tiempo y un día nos escriben diciendo como, hey, fueron seleccionados, nos encantó su historia, fueron seleccionados como para ser parte de este proyecto que es nuestra marca, Buscando Aventureros. Yo personalmente cuando llegó esa noticia, como que lo leí dos veces porque cuando nosotros empezamos a compartir contenido fue pensado para la familia, los amigos, y dijimos, bueno, si los tutoriales le sirven a alguien, genial. Y siempre me acuerdo un día que unos chicos nos escriben y nos dicen, hey, nos compramos una Mitsubishi luego de ver su proyecto. Y yo le digo a Igna, tenemos, no sé, tenemos como que ser súper cuidadosos porque al final lo que uno está es compartiendo genera impacto en otros. Uno a veces no sabe la dimensión de lo que uno puede generar en otros. Entonces ocurre esto de Lenga y yo digo, oh, qué fantástico, porque ahí que delante nos reíamos de esto del periodismo, de los periodistas de corazón. Yo siempre quise ser periodista, pero nunca me imaginé, por ejemplo, que iba a ser capaz de editar un video, de que iba a ser capaz de hacer el material audiovisual que hacemos hoy en día, que es bastante amateur, pero que ha sido toda una práctica y que Lenga nos contactara como para trabajar en conjunto, para mí fue como un poco cuando te dan esta nota 7 del examen, así como, oh, ha valido la pena todo este camino. Y precisamente lo que hacemos con Lenga, a mí es un trabajo que me encanta porque yo creo que los reels que más me gusta hacer son los de senderos de trekking porque me encanta contar historias, entonces sin quererlo y sin saberlo en ese momento,
todo lo que íbamos a construir con Lenga al día de hoy me iba a permitir vivir mi gran sueño que son las comunicaciones y que es el poder contar historias. Así Mm, que gracias ahí a Lenguita por confiar en nosotros. Claro, y para qué lindo. beneficio nuestro también, la sinergia que había con Lenga, que hay con Lenga, es muy buena Mm. porque están enfocados en parques nacionales, naturaleza, y nosotros nos encanta ese mundo es nuestro mundo favorito, el andar en un lago, en la montaña, como decía, hacer trekking es algo que nos apasiona mucho, toda la vida nos ha gustado explorar la naturaleza. Entonces, qué mejor que tener un compañero de viaje como Lenga. Para nosotros eso superó la expectativa del viaje, sin duda. Sí, de hecho yo creo, siempre digo que fue un poco lo que ocurrió con Lenga fue como un decreto, porque nosotros justo hace poquito nos habían contactado por esas vueltas de la vida, alguien que conocimos en el primer viaje a Nepal en el año 2014, nos contactan para grabar en Nevados de Soyipuyi una publicidad para una marca outdoor. Entonces cuando ocurre eso, que uno dice estas cosas son esas cosas que te pasan una vez en la vida, por ese contacto, a veces de pronto uno teniéndose poca fe, como esto ya no volverá a pasar, con Igna dijimos, hoy sería espectacular encontrar una marca outdoor que nos acompañe en nuestras aventuras, porque es un poco lo que nosotros hacemos. Nosotros, cuando estábamos en una casa normal, cada vez que estábamos libres, nos íbamos al cerro, nos íbamos a hacer trekking. Entonces, cuando ocurre esto, fue como, 4 meses después sí, de esa experiencia, de nuestra sí, primera experiencia haciendo algo sí, así. dijimos, esto es un decreto que se cumplió. Qué lindo eso también, que sea, debe ser muy gratificante ver que peldaño a peldaño se empiezan a cumplir las cosas, los sueños. Y siguiendo como ese sendero, ¿qué les espera? Tal vez seguir hacia Sudamérica. ¿Cómo planifican? ¿Es en el corto o mediano plazo? Porque la vida les ha enseñado que no todo se puede programar. ¿Cómo lo hacen? Sí. Sí. En esta temporada, digamos 2025, digamos, llamémosla así, temporada 2025, Invierno en el 2025. invierno los patos migran de los lugares fríos a los lugares cálidos. Y también eso tiene mucha relación con el nombre. Por eso es Claro. de viaje con los patos, porque los patos siempre andan buscando lugares lindos y migran. En este caso nosotros andamos arrancando del sur hacia el norte de Chile. Vamos a explorar valles interiores que no conocimos desde, digamos, desde San Felipe, que es donde estamos ahora, hasta Copiapó, hasta El Salvador, en realidad, que es un poquito más al norte de Copiapó. Hacia el norte es pura ruta por montaña. Vamos a recorrer, por ejemplo, el Valle de Petorca, vamos a pasar por Illapel, Salamanca, Combarbalá, Ovalle, Vicuña, ¿cómo se dice? Valle del Elqui, La Serena, ¿cierto? Alto del Carmen y después Copiapó, y de Copiapó subiremos hacia Nevado Tres Cruces, el Parque Nacional donde está el volcán Ojos del Salado, y este viaje termina hacia el norte en el Salar de Pedernales, donde hay unas lagunas turquesas, lagunas de distintos colores, muy similar en paisaje a lo que es San Pedro de Atacama, que fue lo que hicimos el año Ok. pasado, en invierno también, con la diferencia que ese viaje fue principalmente por la costa. Entonces ya conocimos todas las playas preciosas que tiene este país, un poco frías nomás, pero en invierno no es, me imagino que en verano esas playas son maravillosas, pero en invierno son muy bonitas, pero no para bañarse, definitivamente. Eh, pero eso, este Ok, invierno nuestra meta es recorrer la parte montañosa de Chile, digamos, desde aquí hasta Copiapó, y la vuelta es por la costa. Y, perfecto. y en primavera planeamos, digamos, desde octubre hasta diciembre, recorrer Araucanía Andina, que sería desde más o menos altura de Los Ángeles, Laguna El Barco o Antuco, por ahí, desde Antuco hacia, yo creo que, ¿dónde termina la Araucanía Andina? Termina en la altura de Lago Ranco, un poco más al norte, Sí, un poquito más al norte. Panguipulli. Todo lo que hay ahí entre medio es una zona muy, muy bonita de Chile que nos encanta, sobre todo la parte de Icalma, Lonquimay, Conguillío, Soyipulli, todos Claro. esos lugares son lugares preciosos, únicos en el planeta. Bueno, Argentina también tiene hartas partes con araucarias, es Claro, cierto, pero el lado chileno tiene la particularidad, como por ejemplo en Conguillío, que es un lugar que si alguien no lo ha ido a conocer, le recomiendo 100% que vaya, donde puedes tener muchas vistas a volcanes, lagos y araucarias en el mismo lugar.
aparte de la fauna y flora que uno puede apreciar, como los típicos pájaros carpinteros o toparse con un cóndor en una parte alta, siempre es un regalo de la naturaleza para los que son amantes del trekking. Y eso sería Mm. el 2025. Después de eso no sabemos, porque está un plan alternativo es ampliarnos de casa, a pesar de que la Mitsu, Ajá. que la Mm. Charita nos encanta como vehículo. Sí, vivir en 4 metros cuadrados tiene sus limitaciones para ciertas cosas y nos gustaría volver a hacer un proyecto de camperización con una Mercedes Sprinter, que es la que hemos seleccionado dentro de todo lo que hemos visto en este viaje, porque Mm. nos hemos podido afortunadamente subir a muchas campers de distintos viajeros europeos, gringos y chilenos, argentinos, brasileños. Y dentro de todo ese surtido que hemos experimentado de camper, las Sprinter nos gustan bastante. Entonces, ese es un posible norte, camperizar, volver a subir el contenido lo mejor posible y cambiar de nave para recorrer Sudamérica, o no cambiarse de nave y seguir en la charita hacia, digamos que cuando terminemos la Araucanía Andina, probablemente irse rumbo a Uruguay, Brasil, Paraguay, y quizá después pasar a Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, y quizá los otros tres que están ahí arriba, y recorrer toda Sudamérica, como lo han hecho algunos amigos que tenemos por ahí dando vueltas. Sí, es un Sí. sueño muy Eso, bonito. eso sí o sí va a pasar, pero no sé si en la Charita o en la nueva Sprinter, que tampoco sabemos si le vamos a poner Charita 2.0 Mm. o va a ser rebautizada de alguna otra forma. Ah, Eso se que, verá. Falta un año y la pandemia nos enseñó que es mejor planificar las cosas no tan adelante, o sea, tener el norte más o menos claro, pero no tener el norte tan claro, sino que sea flexible, que fluya, ¿cierto? Sí, sí. A mí siempre me gusta decir, vamos a intentar, no sé, vamos a intentar llegar a tal lugar claro. o nos gustaría tal cosa, porque la verdad es que hoy nos hace mucho sentido esto, pero no sabemos qué va a pasar mañana, entonces esa es la idea hoy. Sí, ese es el proyecto actual. Seguir viajando sin duda. Quizá haya que parar para camperizar, que es algo que también nos gusta mucho. Es algo entretenido de hacer, porque es crear tu propia casa, es construir una casa, pero ya con Claro. la carcasa hecha. Y No, de ser muy gratificante ver la transformación, el antes y el después. Y en ese sentido, bueno, para ir hacia otras historias que en el principio estaban hablando sobre momentos difíciles, si pueden compartir una historia que les haya enseñado algo en la ruta con la camper. ¿cuál contamos? Yo creo que hay una que le gusta mucho a la gente. Hay unos amigos que siempre nos preguntan por la historia cuando nos congelamos a 4.300 metros. No sé si Sí. esa aplica para la Yo pregunta. creo que esa anécdota tiene todos los componentes que tienen las situaciones como que tú no estás esperando en el camino, porque tiene tragedia, tiene esperanza, tiene ayuda, Tiene ángeles de ruta. Eso, tiene que cumplir importante, todos los eso. elementos. Eh, bueno, cuando fuimos a San Pedro de Atacama el año pasado, eso debe haber sido julio, Sí, ¿o no? julio del dos mil Julio. veinticuatro. Y la historia es un poco larga, pero la voy a contar lo mejor que pueda, porque tiene muchos factores de drama acumulados. Cuando íbamos rumbo al norte, antes de llegar a Calama, que es la puerta para llegar a San Pedro de Atacama, ¿cierto? Eh, Detecté un problema mecánico que perdíamos agua de Del radiador, agua radiador. refrigerante. El estanque de reserva del radiador bajaba su nivel a la mitad, lo rellené Ah, un poquito, a los 300 kilómetros después lo volví a ver y de nuevo había bajado a la mitad. Lo hablé con un amigo, miramos el radiador y el radiador del furgón tenía por los bordes una marca verde. O sea, el agua en algún momento el agua salía cuando se calentaba seguramente y perdíamos agua de refrigerante, lo cual para un vehículo es fatal. Si te quedas sin esa agua, se calienta el motor y adiós viaje, adiós motor probablemente. mm, Entonces, cuando llegamos a Calama, sabíamos que teníamos ese problema. Y también sabíamos que en Calama está a 2000 y tantos metros de altura. El clima que pasamos de venir recorriendo por la costa, todo el tiempo la costa está el clima húmedo, rico, pero cuando pasamos a 2000 metros, el clima pasó a ser seco, muy frío de noche y muy cálido en las tardes.
cuando uno va a altura, tiene que cambiar el líquido refrigerante por uno que sea, le dicen 50-50, no quiero dar una marca, pero en el fondo tiene que ser un refrigerante específico que soporte los fríos extremos de la altitud, de 3.000 a 4.000 metros. En ese caso teníamos que cambiar sí o sí el refrigerante que llevábamos, que era el típico, el tradicional. Entonces, cuando fuimos a un mecánico a hacer ese cambio, hay mucha gente que le dice un diálisis de ¿cómo se llama?, de refrigerante, que hay que vaciar todo lo que tú tienes y volver a rellenar con este especial. Ahí le comentamos que estábamos de alguna forma desconocida perdiendo agua del radiador al mecánico. Hicimos una prueba de presión y detectamos que la parte superior del radiador, que es una canoa plástica, que le dicen canoa o no sé, bote plástico, tenía una fisura y por ahí botábamos agua de refrigerante en un tajito que se podía parchar, pero que sí, pero no tenían garantías de que el parchecito fuera a durar mucho tiempo. Y el plan desde ahí, desde Calama hacia San Pedro, era recorrer los geysers del Tatio, ir a Piedras Rojas, cruzar por el Paso Jama hacia Argentina. O sea, en resumen, nos íbamos a enfrentar a cuestas que nos llevaban a 4.800 metros de altura, y niveles extremos en pleno invierno, y nosotros con el radiador fisurado perdiendo agua. Ese era el contexto, antes de que viniera la historia del... Sí, sí, y me gustaría agregar porque yo hoy en día sé lo que es un radiador, pero en ese Mm. momento no tenía idea. Entonces ahí para contextualizar un poquito a quienes no saben mucho de mecánica, quienes no sabemos mucho de mecánica, el radiador vienen siendo los pulmones de la furgo que le dan ánimo a este corazón que es el motor. Entonces, Claro, era una parte, el radiador es tan importante como el motor, Sí, para sí. poner en contexto. siempre por lo menos a mí de viaje me dijeron, siempre revisa el nivel de aceite que esté correcto, aceite de motor, siempre revisa que el agua del estanque de reserva, el radiador, tenga agua. Esas son las dos principales que nunca pueden fallar. Obviamente hay un montón de otras cosas que tienes que estar atento, pero esas son las más básicas. Y una de esas dos más básicas fallaba, definitivamente fallaba, así que eh, tuvimos la otra triste anécdota ahí brevemente de que, ok, detectamos el problema, pedimos el radiador a Santiago, porque en Calama no existía el radiador nuevo, la opción era cambiar el radiador y por eso podíamos seguir 300.000 kilómetros más, llegar a Alaska si queríamos sin problema. Entonces, ok, hagamos eso, tuvimos que comprarlo en Santiago, lo mandaron por avión, se demoró 5 días en llegar, y cuando llegó, lamentablemente venía mal embalado, venía golpeado, y más encima, aparte de venir golpeado en puntos, porque los radiadores tienen puntos donde si están golpeados, el radiador ya es prácticamente basura, porque va a volver a filtrar por ahí. Y el líquido Claro. pasa por esos puntitos. Y más encima era distinto, o sea, para poder instalarlo había que cortar una parte, adaptarla de nuevo estábamos inventando sobre la marcha. Mm. Y ahí fue un balde de agua fría, porque fue muy frustrante, estábamos a 2 horas, 3 horas de llegar a San Pedro de Atacama, que era nuestro gran objetivo, y no podíamos salir de Calama porque teníamos el radiador fisurado, porque nos íbamos a exponer a 4.500, 4.800 metros. Entonces, finalmente, el mecánico, que al principio no conocíamos, se transformó en una especie de ángel del camino. Él nos dijo, chiquillos, no se preocupen, yo les consigo el radiador, lo buscó por foto en un catálogo en Mercado Libre, me acuerdo, y finalmente él lo encontró, llegaba una semana después, o sea, había que esperar otra semana en Calama, y nosotros dijimos, no, ya, estamos perdiendo agua, pero no estamos en pana. No podemos quedarnos parados en Calama tantos días, así que decidimos ir a recorrer una parte alternativa de San Pedro de Atacama, que muy poca gente va a hacer, que son los pueblos atacameños que están un poquito más al norte de Calama, donde está Chiu Chiu. Chiu Chiu es un pueblo, yo por nombre lo conocía, hay una canción, si no me equivoco, ¿no? No sé No, si no la sé. canción tiene que ver con el pueblo, pero perdón, es invento mío. Pero hay una iglesia del año 1500. 1540, la iglesia más antigua de Chile está en Chiu Chiu, y está hecha Seguro, de sí. adobe entera, tiene cardones de madera, los cardones son los cactus del norte que son mucho más cardones Sí, o cardones. cardones. Madera de cardón. Antiguamente, como en el norte no hay árboles, o hay pocos árboles, mejor dicho, usaban la madera de los cardones, que son cactus gigantes, para hacer estructuras. Hoy en día no se puede hacer porque es un árbol o un cactus protegido, pero esa Mm. iglesia tiene todavía puertas de cardón, vigas de cardón, y es muy, muy, muy bonita de conocer. Si alguien va a Chiu, les recomiendo mucho que la conozca. Sí, o alguien que va a San Pedro de Atacama, dense el tiempo si pueden de hacer la Exacto. ruta de los pueblitos atacameños, porque de verdad Genial, lo es un anoto. Chile hermoso, con una gente maravillosa.
es al menos un paisaje que para nosotros Sí, era muy sí. nuevo. Sí, y prepárense para quedar empolvado entero, porque la Charita, hay un video por ahí de cuando íbamos camino a uno de estos pueblos atacameños, pero negra entera, así, café, 100% café, de polvo. Pero bueno, recorrimos los pueblitos atacameños con un error logístico mío, porque en teoría era responsabilidad mía, el error logístico fue no haber llenado el estanque de reserva que llevamos en el techo. En el El techo tenemos bidón de un benzina. bidón de 20 litros que nos permite tener una autonomía extra de 150 kilómetros más, APP. Pueden ser 200, depende del camino. Nos pusimos a recorrer los pueblitos atacameños. Nos fuimos a un pueblo que se llama Toconce y pensábamos que por Toconce había un desvío que nos llevaba hacia los geysers del Tatio, que era el objetivo final de recorrer todos estos pueblitos atacameños, una ruta alternativa hacia los geysers del Tatio. Los geysers del Tatio están a 4.300 metros, entonces como montañistas sabíamos que teníamos que aclimatar antes de llegar a los 4.300 metros. Y estos pueblitos están, no sé, Chiu debe estar a 2.400, después venía Iquina que estaba a 3.000, Toconce debe haber estado a 3.800, 3.600, por ahí. Y en todos esos lugares estuvimos bien con la altura, el furgón partía en la mañana, estaba comprobado también que el furgón no se apunaba a los 3.600 y el paso siguiente era subir a los 4.300. Entonces, cuando íbamos rumbo a los 4.300, hacia las puertas de los geysers del Tatio, se nos, se nos ocurrió dormir cerca de los geysers del Tatio, a 20 minutos, donde había una comisaría de carabineros, casi un control fronterizo, casi, con Bolivia en este caso. Claro. Y dijimos, durmamos ahí porque es un lugar seguro, estamos cerca de los geysers, si nos pasa algo, están los carabineros que nos podrán ayudar. Y Claro. partimos, hicimos una cuesta de 4.500, fue el récord de esa cuesta. Para llegar a ese punto hubo que pasar una montaña y bajar a los carabineros con el radiador en mal estado, controlándolo cada 200 kilómetros o cada 100, revisando los niveles, rellenando si había que rellenar, y con la benzina ajustada, muy ajustada. O sea, hubo los cálculos, alcanzábamos a ir a los Jerces del Tatio y volver a San Pedro de Atacama, que era la bencinera más cercana, llegábamos con estanque reserva, según mis cálculos. Pero todo esto generaba un poco de ansiedad de no saber si lo íbamos a lograr o no en el La fondo. La incertidumbre. incertidumbre de si el radiador iba a aguantar y si la benzina nos iba a dar y si el furgón nos iba a apunar y nosotros íbamos a sobrevivir a los 4.300 metros de altura, porque dormir a 4.300 no es lo mismo que despertarse en San Pedro y partir a las 5 de la mañana en una van y llegar a los geysers a las 6, pero durmiendo a 2.000 metros es Claro. distinta la experiencia. Cuento corto, llegamos a los carabineros tipo 7 de la tarde, oscuro ya, invierno, julio, y nos dijeron, sí, duermen aquí, no hay ningún problema, cualquier cosa nos vienen a avisar. Y nosotros llegamos, nos estacionamos, apagamos el motor a las 7 de la tarde, primer gran error que subimos después, Y pusimos alarma como a las y 4 o pusimos alarma a 5. las 6, 5 de la mañana, 6 de la mañana para llegar temprano a los jefes del estadio y ver la experiencia AM. Ujú. Esa noche afuera hubo menos 16, menos 17 grados y dentro del furgón el termómetro que tenemos, que todavía no hemos borrado el termómetro, dice menos 5,5 grados. Adentro del furgón menos Uh, 5,5 grados. bueno, A las 6 de la mañana, cuando nos despertamos, vimos que las ventanas por dentro tenían hielo, la goma que por bordea la dentro. ventana con hielo y la madera que estaba a continuación también con hielo. Los tornillos que están ahí, todos congelados, todo congelado. Para abrir la puerta hubo que tirarla fuerte porque no se abría la puerta. Cuando me pasé a la parte de adelante, que es justo aquí, también la puerta no se abría. O sea, a ese nivel de congelamiento, que las puertas no se abrían. Como se pueden imaginar, el furgón no partió. El furgón tratamos de que partiera, hacía un sonido como que quería partir, pero por alguna razón no partía. Como que no tenía esa chispa final, esa energía para arrancar. Y bueno, dijimos son las 6 de la mañana, esperemos hasta las 7 porque seguro que a las 7 8 parte. Y así pasaron las horas. Cada media hora probábamos una vez, no partía. Probábamos una vez, no partía. A las 11 de la mañana, no, perdón, como a Oh, las 10, 11 de la mañana, Sí, cercano a las 11 ya. después de haber intentado 6 veces y ya estar pensando en lo peor, o sea, lo peor era, quedamos en pana, tenemos que llamar una grúa, estamos a 4.300 metros de altura, donde el diablo perdió el oh, poncho y vamos a claro. necesitar una grúa. El peor momento para pedir una grúa, yo creo, lejos.
Pero Estaban bueno, así. por suerte, claro, era como encomendándonos a todos. Sí, es que todos los escenarios eran negativos porque estábamos muy altos, teníamos poca benzina, teníamos el radiador malo, pero por suerte el radiador no era el problema, porque el agua del radiador no se había congelado porque la habíamos cambiado por el agua especial. Eso por lo menos lo habíamos hecho bien. Pero yo recuerdo a las 11 de la mañana haber puesto el termómetro arriba del motor, porque justo a esa hora ya nos llegaba sol, entonces dijimos el solcito nos va a claro. ayudar y va a calentar un poco, pero cuando puse el termómetro en el motor y esperé a que se ajustara la temperatura del motor, el motor estaba a -3 grados, el motor, la parte protegida. Y Todavía. a la, Oh, y a la hora después, como a las 12, volvimos a mirar y estaba en 3 grados y todavía no partía. Y fue ahí mm, cuando ya tomamos la decisión de pedir ayuda sí. a los queridos carabineros que estaban ahí, que nos miraban desde lejos, nos ofrecieron un cafecito. Y bueno, tuvimos que ir a pedir ayuda, no nos quedaba otra opción en ese momento. Ellos se acercaron con una camioneta, hicimos puente a ver si era la batería, hicimos un montón de malabares técnicos que ellos conocían de males de altura de vehículos, porque en este caso la Charita se había apunado técnicamente, entre congelado y Ok, apunado. sí. Nosotros estábamos súper bien, de hecho pasamos poco frío esa noche, me acuerdo, a pesar Estábamos, del frío que había, estábamos muy abrigados con lenga. Y eso es nosotros verídico. claro, full abrigado, obviamente, pero sanos. Ninguno tenía mal de altura. Claro. En ese sentido, nosotros hicimos bien nuestra planificación, pero no conocíamos los límites del vehículo, de nuestra máquina. Mm. Y ahí lo conocimos. Tuvimos que los 4.300 metros no le gustaba, que era mucho para ella. Y la única opción que quedó fue que los carabineros nos tiraran. Nos amarraron de adelante y nos tiraron por el camino por donde mismo habíamos llegado y tratamos de echar a andar la charita en segunda. Y así fue Ujú. como a los 20, 25 minutos de tirarla, en un momento 25 minutos, prendió, ok. 20 minutos tirándola, en serio. O sea, avanzamos 5 minutos, no prendió. 5 minutos más, tampoco, nada. Cero síntomas de que quisiera prenderse. Siempre pasaba lo mismo. Giraba en la llave y sonaba como y paraba. Como Y, que quería, pero no partía. Le faltaba fuerza. Algo pasaba que no partía. Pero finalmente, como te decía, a los 15, 20, 25 minutos prendió y fue como una alegría máxima. ah, Estamos vivos, no necesitamos la grúa, no apaguen más el furgón, nos decían los carabineros, lo prendió 1 hora, prendan la calefacción, no lo apaguen más. Y nosotros ya en ese momento habíamos tirado la toalla con los geysers del Tatio, dijimos, no, ya no vamos, obviamente. Estamos hablando mm, ya de la 1 de la tarde, más o menos esto, claro. 1:30. Y los carabineros muy amablemente nos invitaron a pasar a su oficina, nos dieron un pancito amasado calentito con mantequilla, con quesito, un café Mm. Marley que me acuerdo que nos regalaron como un capuchino rico, y la Oh, charita prendía en la calle ahí sola, pues si en realidad en esos lugares no hay nadie, estábamos nosotros y no pasó ni un auto en todo el tiempo que estuvimos. Sí. O sea, si nos ocurría dormir en otro lado solos, y yo creo que ahí la contamos claro. mucho peor que Todavía ahora. ahí llamábamos a la grúa. Todavía estamos allá esperando a que llegue la grúa. Pero bueno, al final tuvo un final feliz porque nos salvaron Sí. ellos de no quedar Mm, parados mm, y ellos nos convencieron de que fuéramos los geysers del Tatio, que podíamos llegar con la benzina que quedábamos y bajar con calma de vuelta a San Pedro. Y finalmente llegamos a las 3 de la tarde a los geysers, los conocimos en una hora en la que no va nadie, había un auto o 2 autos en el lugar, nosotros ujú. estábamos solos, solos, solos para nosotros, Fue hermoso. fue precioso, habían, me acuerdo que vicuñas caminando por los geysers así libres, y como no había Mm, gente, las vicuñas andaban ahí muy mansitas, muy tranquilas, y el espacio fue solo para nosotros que lo pudimos disfrutar 1 hora y media más o menos, porque cerraban a las 4:30, 5, y después, milagrosamente, alcanzamos a bajar a San Pedro con el estanque reserva prendido sin ningún problema, y con el radiador en buen estado todavía, que fue lo mejor. claro. Yo no, yo no sé si esto llega algún día a oídos de los carabineros que estaban en ese turno en Toconce, a los chicos de Leighton Garage que nos ayudaron desinteresadamente con Mm, el tema del radiador, y a unos grandes amigos que, yo digo, al final la vida te va poniendo siempre o va dejando en tu camino a la gente correcta, porque a nosotros nos preocupaba mucho la pasada por Calama porque no teníamos un lugar, siempre hay toda una logística de dónde vamos a dormir, dónde nos podemos quedar, y en Calama no habíamos encontrado nada, un lugar, me refiero como que fuese seguro para la furgo y todo. Y justo nos escriben, y ahí viene como un poco lo positivo de estar documentando un viaje, nos escribe una amiga que yo no veía, yo creo que fácil hace 10 años, Nico, y nos dice, estoy viviendo en Calama, por favor, pasen a verme.
Y esa amiga que yo no veía hace 10 años, volvimos ahí a reconectar con ella, con su novio, que son grandes amigos hoy en día, que nos acogieron eh, con esa confianza de decir, ¿saben qué, chiquillos? Si ustedes tienen que esperar un mes el radiador, no se preocupen, están en su casa, pero de verdad que estábamos en nuestra casa. Entonces, yo siento que al final, más allá de que nos congelamos, lo pasamos mal en ese momento, todos estos ángeles del camino hicieron que Mm. esta aventura fuese precisamente, yo creo que la que hoy eligiéramos para traer este espacio, porque como decíamos, tiene todos esos componentes de una situación que tú no está, que no tienes presupuestada. Sí, sí, no, fue un Mm. alivio tener un lugar donde llegar en Calama y los anfitriones un 7 total, o un 10 de 10 Sí, sí. total. No, pura Eh, gratitud. bueno, y como conclusión, para que sepan nomás, después de que hicimos toda esta aventura, volvimos a San Pedro, estuvimos tranquilos un tiempo, nos avisaron que había llegado el radiador nuevo en Calama y partimos de vuelta a Calama, pero esta vez no por la cuesta, sino que por el camino asfaltado tradicional, y se hizo el cambio, funcionó perfecto y hoy en día andamos con un radiador que nunca ha perdido agua y perfecto. De hecho, la charita antes subía la temperatura a la mitad en las cuestas, se calentaba un poquitito, hoy en día nunca le pasa eso. Así que fue una gran inversión también para que el Mm, viaje anduviera mejor. sí. Notable, notable la montaña rusa de sensaciones y esos encuentros mágicos con, me gusta ese término de los ángeles del camino. Bueno, Sí, sí. existen. Tal vez como para ir ya casi cerrando, si pueden mencionar tres lugares cada uno que más los impactaron en este año y medio de viaje con la camper. Si es ¿Cuál que es? se puede. Sí. Sí, claro, claro. Mm. Hay lugares, bueno, nosotros hay lugares a los que les tenemos mucho cariño y ahí después tú, Igna, corrígeme si coincidimos. Yo creo ¿Ya? que un lugar muy importante para nosotros es la Araucanía andina. Yo creo que esa imagen de las araucarias, el estar rodeado por las araucarias, ya sea con nieve, sin nieve, la mezcla de lagos, volcanes, creo que esa es una imagen que a mí personalmente me conmueve mucho, que me hace ir muy como no sé si volver al origen es la palabra, pero es darte cuenta que para mí son esos momentos de felicidad en que tú dices, ok, soy demasiado feliz y afortunada por el solo hecho de estar aquí, rodeada por estos árboles milenarios, en este camino en que no anda nadie. Qué afortunada soy. Para mí, si alguien me dice, ¿cómo definirías la felicidad? Para mí son esos momentos. Y creo que ese Mm. paisaje único de las Araucarias es, no sé, es Conmovedor, muy conmovedor. conmovedor. Sí, yo creo que todo lo que es la carretera austral es un Sí, lugar también al que también le tenemos mucho cariño porque son lugares bastante remotos. A nosotros las dos oportunidades en que la hemos recorrido ha sido como fuera de temporada, entonces la hemos hecho bastante en solitario. Ahí tienes una mezcla de paisajes, eh, lagos, montañas, lugares prístinos, la oportunidad de encontrarte con huemules, con mucha fauna, con gente increíble. Al final es esta gente que vive muy aislada de todo. Entonces es otra la dinámica social que se vive, el cariño con el que te reciben, de que uno está acostumbrado en el centro de Chile de que si vas a una casa avisas y casi que te atiendan de afuera, acá tú llegas, la gente te hace pasar sin conocerte y te invitan a su mesa a tomarte un mate. Eh, y Mm. bueno, ahí también Carretera Austral tiene parte de Patagonia, ya es el inicio de la Patagonia, pero un lugar que yo creo que para mí es hoy en día uno de mis más queridos de Chile, Tierra del Fuego. A mí Tierra del Fuego me emocionó, pero hasta, no sé cómo decirlo, hasta la última vértebra, porque siempre cuando íbamos a un lugar decíamos, pucha, qué ganas de haber conocido, no sé, la carretera austral hace 20 años, cuando quizás no estaba tan explotada turísticamente. Y llegar a Tierra del Fuego, el lado chileno, a mí personalmente me hizo sentir que por primera vez había llegado a tiempo a un lugar, porque todavía no sé, pues no hay postes de luz, no hay cables, no hay basura, te puedes instalar en orilla de un lago libremente, no está lleno de carteles de propiedad privada, es una tierra tan indómita y prístina
que yo tenía esa sensación un poco como de angustia de decir, por favor, que este lugar se preserve de esta manera y no lo destruyamos, no traigamos nuestra basura, nuestras malas prácticas. Entonces, yo creo que para mí esos tres lugares son como los más icónicos. No sé si tú podrías agregar algo, si estás de acuerdo conmigo. Sí, es que sin duda nosotros somos muy fanáticos del sur el sur austral de Chile, digamos. Eh, Porque siempre hemos hablado de lo largo que es este país. En realidad el cono sur de Sudamérica es gigantesco. Como que antiguamente, antes nosotros veíamos el sur como de aquí a Puerto Montt, por ejemplo, como el sur, Claro. pero cuando te das cuenta de la cantidad de tierra que hay desde Puerto Montt hasta Villa O'Higgins, que es donde termina la carretera austral, y lo que queda desde ahí hasta Punta Arenas, y lo que queda desde ahí hasta que termina el camino en Tierra del Fuego, son distancias gigantescas. Hay una cantidad de espacio ahí Mm. muy, muy grande para explorar. Eh, entonces yo siento que ese lugar, todo el sur en general, es nuestro lugar favorito. Y el norte no queda atrás tampoco, porque es muy, muy distinto esa amplitud que te genera el desierto, que te generan esas montañas rocosas, como de colores a veces naranjos, rojizos, ¿cierto? En los atardeceres que son espectaculares, y muchas veces también hay una laguna preciosa o un lago con un volcán, con un cono nevado que te deja atónito, porque es muy, muy bonito también. Tiene su gracia totalmente. Sí, yo difiero un poco, que a veces muchas personas nos decían, pero ¿por qué van a ir al norte si en el norte no hay nada? Y yo me enamoré del norte, lo que dice Igna, esa paleta de colores, Mm. uno dice, de acá salieron esos colores increíbles que a veces uno ve fotos y dices, no, esto es Photoshop, mentira. Esto es Es real, así, ese infinito, yo me quedo con el infinito del norte. sí. Y hay algo que también nos gusta mucho, que hemos descubierto eso, que es ver fauna en vivo, en ruta. Claro. Por ejemplo, en la zona, en el norte se ven muchos guanacos, vicuñas, naturalmente zorros de repente también puedes ver. Y pasa lo mismo en el sur. En el sur, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que no teníamos muchas expectativas de qué es lo que íbamos a ver, nunca habíamos estado allá. Fue impresionante ver la cantidad de guanacos que habían, eran manadas de guanacos cruzándose en la calle, saltando cercos de estancias ovejeras, zorros. Por ejemplo, una vez vimos un zorro, ¿te acordás? El zorro chilla, Ay, que sí. era mamá, hijo y Mm. cachorro zorro, y el cachorro zorro saltaba como un conejo. Sí. Juro, nunca habíamos visto un zorro saltando como un conejo, y nosotros saca la cámara, foto al zorro conejo, y la mamá nos ve en ese acto y se da vuelta y nos saca los dientes y nos muestra que ese cachorro no se toca, y ahí sigue como, lo sigue escoltando hasta que desaparecen de nuestra vista. Pero No se toca ni con el lente de la cámara. Ni con esa el lente. aventura preciosa, esa aventura, muy bonita. Ah, Así que genial. eso, yo creo que la naturaleza es algo que nos fascina, observarla en vivo. Es como Sí. andar de safari, así le decimos nosotros, una sensación similar. Sí, Chile tiene mucho para ofrecer, lo conocemos muy poco. Bueno, hablo por mí, así que no, gracias por compartir todo esto, porque realmente dan ganas de estar, de hacer, aunque sea, no sé, un poquito similar algo como lo han hecho ustedes. Y ya para cerrar, si pudieran transmitir un mensaje, un consejo a alguna persona, pareja, que está en la orilla y que le falta un empujoncito para atreverse a hacer un viaje fundamental como tantos han hecho, como lo han hecho ustedes tantas veces, ¿qué transmitirían ustedes después de todo lo que han vivido a viajeros? Yo creo que más que compartir quizás un mensaje sería el compartir mi propia experiencia, que yo personalmente, todas las grandes cosas que he hecho en mi vida, las he hecho muerta de miedo. He Mm. estado siempre súper, súper asustada y aún así con todo ese susto, he dicho, ok, voy a saltar nomás y veamos que me entrega la ruta o la experiencia que sea. Y siempre ha sido más positivo que negativo. Si uno pone en la balanza,
siempre con todo ese miedo, con toda esa incertidumbre, lo que ha dejado ese salto siempre ha sido positivo. Así que yo creo que ahí mi mensaje iría, sea lo que sea que estés haciendo, no necesariamente un viaje, en el proyecto en que estés, atreverse, porque mucha gente, a mí muchas veces me han comentado, oye, ustedes ya tantos viajes que han hecho, yo imagino que ya no hay como incertidumbre al partir. Yo no sé si la incertidumbre o el temor se acabará algún día. A mí todavía no se me acaba, así que aunque tengan temor, atrévanse. Ahí el camino los puede sorprender mucho. Sí, yo le consejo mío sería algo que mi madre me enseñó desde chico, que le agradezco mucho, es la frase volver a intentar. Siempre volver a intentar. Si uno se equivoca o no le resulta algo, ok, perfecto, hay que volver a intentar. Y volver a replantearlo de otra forma, de otro punto de vista. Y ese es un mensaje no solo para alguien que quiera viajar así, es para cualquier evento en la vida. Siempre volver a intentar. Y lo otro que decía un muy buen amigo, gratitud. Siempre tratar de agradecer, ¿cierto? Que estamos aquí, que estamos en este momento disfrutando de este rico solcito, en un lugar tranquilo y vivir el presente. Lo más importante es vivir el presente. El pasado es algo de lo que hay que aprender. Siempre hay que respetar el pasado, aprender de él, pero no es algo que podamos cambiar, así que no vale la pena pensar tanto en el pasado, sí pensar en el presente para vivirlo y disfrutarlo, ¿cierto? Y planear el futuro con calma. No, o sea, tener un norte claro, tener una idea clara, sin que se vuelva una ansiedad mala para uno, sino que sea algo positivo. Y volver a intentar, siempre volver a intentar, ¿cierto? Mm. Eso. Así es. Genial. Pata, Igna, muchas gracias por esta conversación. La disfruté mucho, espero que ustedes también. Y si esta historia te inspiró, te invitamos a seguir el camino junto a A nosotros. ver cómo no, Nico. Encuentra más contenido como este en nuestras redes sociales, donde compartimos aventuras, consejos y momentos auténticos, como el de que acaban de relatar los patos embajadores. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo viaje.